Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 44 minutos, como lo habíamos anunciado, ya nos encontramos con Fernando Ortiz, él es presidente de la Confetrape. Muy buenos días, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A Primera Hora. Muchísimas gracias, estimada Andreita, muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y permítame a través del medio saludar a mis compañeros transportistas que circulan por carreteras del país. Que seguro nos están escuchando. Y que seguro nos están escuchando. Fernando, quisiéramos iniciar preguntándole entonces, entendemos que ustedes están enfrentando problemas en la vía Loac Santo Domingo. ¿Qué tipo de problemas? Gravísimos, gravísimos, estimada Andreita. Tenemos que empezar por el tema de la inseguridad que vivimos los transportistas y los usuarios de las vías a nivel nacional. Y esta inseguridad se radicaliza cuando tenemos problemas gravitantes, como es el tema de la vía Loac Santo Domingo. Una vía en estado de desastre, capitalizada por los GAT provinciales de Pichincha y Santo Domingo, que llevamos más de 25 años pagando peajes en una vía que no se termina de ampliar y que el gobierno nacional tiene que impulsar esta ampliación porque definitivamente la vía está colapsada. Digamos, la carretera, ¿en qué condiciones se encuentra, ¿no? Para tener una idea, háblenos desde la parte A del transportista que la maneja todos los días, porque hay que recordar que esta vía empezó su construcción en la década de los 60, ¿cierto? El objetivo principal fue unir el comercio justamente de la costa y de la sierra, ¿no? Pero sigue siendo una de las arterias principales para mover el comercio. ¿En qué porcentaje? Son cerca de 110 kilómetros. ¿Cuántos de estos 110 kilómetros tienen complicaciones muy severas? Mire, la vía está delegada al GAT provincial de Pichincha en aproximadamente 72 kilómetros y en 28 kilómetros para el GAT provincial de Santo Domingo, que ya lleva 11 años que asumió esa delegación. El tramo que corresponde a Pichincha ha avanzado en su ampliación en aproximadamente un 80 y un 85%, pero lógico, ya son más de 25 años que tenemos pagando peajes, la vía se encuentra repagada, la vía ya debió haber sido entregada a los usuarios de la vía en su totalidad, en toda su ampliación. Aparte del cobro de peajes, los GAT reciben porcentajes anuales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ampliación de la vía, pero sin embargo, asómbrese usted, mi querido José Antonio y Andreita, que si usted le va y le pregunta a la prefecta de Pichincha, la prefecta le dice que el gobierno nacional le debe y que por eso no pueden concluir la obra. 25 años que la empresa Hidalgo se ha beneficiado de ese tipo de contratos que ascienden a más de 600 millones de dólares. La vía se encuentra recontra repagada y no está concluida. Eso en el tramo que le corresponde a Pichincha. En el tramo que le corresponde a Santo Domingo, ya llevamos 11 años y la vía no se ha ejecutado absolutamente nada. Un tramo que corresponde al sector del KFC, que usted llega a Santo Domingo hasta el redondel del Sueño de Bolívar, de aproximadamente 7 kilómetros, que se ejecutaron casi en 3 años. Y tenemos el resto del kilometraje que hoy, con bombos y platillos, la prefectura de Santo Domingo celebra que van a iniciar la ampliación, pero es una verdad falsa. Ahí lo que tenemos es que se van a ampliar 13 kilómetros y nos van a dejar los cuellos de botellas que van a seguir permitiendo el colapso que tuvo en este periodo la vía. Ahora, un punto ahí. Cuando usted habla de la vía, ¿habla exclusivamente de la carpeta asfáltica o habla también de la montaña? Porque entiendo que los deslizamientos que ocurren frecuentemente en ese sector hacen que justamente se detenga la circulación y haya complicaciones. ¿Qué es lo que se habla cuando se habla de la vía? Hablamos del contexto general de la vía. Y qué bien hecha su pregunta, José Antonio. Un informe de gestión de riesgos 2014, 2015 y 2016 le dice al gobierno nacional que la vía en La Roca se encuentra fracturada en diferentes tramos de la vía. Lo que nos está pasando en el kilómetro 83, la montaña la tenemos prácticamente abajo. Y cuando se derrumba la montaña, el país interrumpe la circulación, porque la vía Loac Santo Domingo es la vía principal que une la costa con la sierra, con el oriente ecuatoriano, con la frontera norte, con la frontera sur, con la costa ecuatoriana. Santo Domingo es un eje vial nacional
Y el gobierno nacional y los gobiernos nacionales deben asumir con responsabilidad y parar de una vez por todas esta situación que tiene en estado de calamidad a todos los usuarios de la vía. Mire lo que nos pasó en el feriado de Carnaval, 60.000 vehículos retenidos en el tramo de la Unión del Tuachi a Santo Domingo. Eso fue, siendo sensible en el término, brutal. No se puede, por autoridad que se sea, no se puede jugar con el bienestar de los ecuatorianos, que lo único que quieren es salir de feriado. Quiero entender, cuando usted se refiere al mal estado de la vía, se está refiriendo solo a, digamos, a esta ampliación que tiene deuda, digamos, con la ciudadanía, tanto la parte que le corresponde a la prefectura de Pichincha como la de Santo Domingo, o también afectaciones en el asfalto, en la vía, porque... Y si es que es así, ¿en qué kilómetros más o menos? Yo recorro bastante hacia Santo Domingo y la vía Aloac-Santo Domingo me parece que en muchos tramos está muy bien, pero no sé cuál es la percepción que ustedes tienen sobre aquello. El tramo que le corresponde a Pichincha, como le acabo de manifestar, está concluida prácticamente en el 85%. Con desfases, con tramos que usted reduce el carril de 4 carriles a 2 carriles y que luego avanza, se vuelve a abrir y luego se vuelve a encontrar. Ese tramo más o menos tenemos 6 kilómetros que Pichincha tiene todavía que concluir. ¿Sí? Pero tenemos el problema, y voy a contestar su pregunta. ¿Sabe por qué es este problema, José Antonio y Andreita? Porque el convenio tripartito celebrado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los GAT no establece pues fecha de entrega de la obra. Entonces así podemos seguir tranquilamente otros 20 años pagando peajes y la vía no se termina de concluir. Y lo que se ha convertido es un gran negocio para los GAT y para quienes manejan desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas este negocio de la ampliación de la vía. Hacia allá va un poco mi pregunta. Digamos, este statu quo parece que le conviene o le beneficia a algunas partes, ¿no es cierto? ¿Quién debería asumir, digamos, esta vía de manera frontal, sabiendo que es una vía estratégica para el comercio, para el turismo? Usted lo acaba de detallar muy bien. ¿Quién debería? ¿El gobierno central o debería seguir siendo los GATS, obviamente teniendo el presupuesto para poder realizar un mantenimiento adecuado? Los GATS nos han dado muestras fehacientes de que no tienen la capacidad, por lo menos Santo Domingo no tiene la capacidad ni administrativa ni económica para concluir la ampliación de la vía. En ese contexto, el convenio tripartito especifica que por el interés público se puede levantar la delegación. Es uno de los numerales por los que se podría levantar la delegación. Por el interés público nos acaba de pasar el feriado. Solamente aquí veamos, no veamos el resto, no veamos de inseguridad, no veamos del permanente deslizamiento de los taludes, no veamos de la señalización, la señalética horizontal, vertical que no tiene la vía, porque no la tiene, y si es que la hay es muy escasa. Y contestando su pregunta, Andreita, el tramo específico donde la carpeta asfáltica está totalmente deteriorada es el tramo KFC Unión del Tuachi, que es precisamente el que colapsó en este feriado. Pero levantar esa responsabilidad para entregársela a ¿quién? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene la obligación de levantar esa delegación y convocar a una licitación internacional para que la vía sea ampliada en el término máximo de 2 años. ¿No pasamos de Guatemala a Guatepeor? No creo, porque ya Guatemala nos ha demostrado que 25 años no lo ha podido hacer, pues. Y Guatepeor debería refaccionar para que esto se amplíe por el interés público. Y con una cosa adicional, mi estimado José Antonio, que tenemos claro, ahí hay un negocio. Hay un negocio que hay que acabar, que hay que interrumpir y hay que decirles a los GATS que por decencia deberían entregar, porque no lo han hecho en 25 años. Y esto ha caotizado y ha colapsado la vía más importante del país. Se interrumpe el comercio exterior, se interrumpe la logística interna, se interrumpe la logística nacional. Y esto no está bien. Se retrasa el aparato productivo del país, se retrasa el ingreso de divisas. Esto es caótico, se pierden miles de dólares diarios cuando la vía se paraliza. Y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y lo tiene que hacer con la entereza que el caso amerita. ¿Cómo mira usted una de las vías que podría ser de descongestión, sobre todo cuando se regresa a la ciudad de Quito desde Santo Domingo, desde la costa, ¿verdad? Podría ser la vía Las Mercedes, pero la vía Las Mercedes, y le digo, yo suelo transitar mucho por esas vías, está hecha un desastre. Es Totalmente. decir,
esa vía realmente parecen cráteres los huecos que están ahí. Esa vía le corresponde ahora mismo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué decir sobre también, digamos, si en esa vía tan pequeña, comparada a la vía Loac-Santo Domingo, no se ha realizado el mantenimiento adecuado o lo que se deba realizar ahí para que esté en buen estado? ¿Habrá realmente, digamos, esta competencia ideal para que se pueda asumir de parte del gobierno nacional una vía tan larga como la vía Loac-Santo Domingo? Mire, la vía Las Mercedes no es una vía que está apta para el transporte pesado. No es una vía... Para ningún transporte, actualmente para ninguno, ¿no? Y cuando se interrumpe la Loac-Santo Domingo nos dicen utilicen vías alternas. Pero ¿cuáles son las vías alternas si no las tenemos? Y la vía Las Mercedes, que es la única que nos puede ayudar a tener esa alternabilidad, que nos puede ayudar, pero es una vía en pésimo estado desde que usted sale de Santo Domingo hacia el sector de los bancos. Y no solo pésimo estado, sino la inseguridad que tiene la vía Las Mercedes también. Cuando el gobierno nacional llegó hoy, el gobierno del presidente Noboa, se encontraron con ese grave problema que nosotros desde la dirigencia nacional venimos impulsando el arreglo de esa vía, pero lógicamente se encuentran también con un entramado que no había nada, no había licitaciones, no había la metodología para llamar a una licitación, para recomponer el tema de la vía. Entonces recién empezaron de cero a convocar, que está por salir ya en contratación pública, el cambio de la carpeta asfáltica del tramo que corresponde desde la Libertad del Toachi hasta los bancos y poder sanear el tema de Las Mercedes. Hay un proyecto que nos saca por acá, que sale a la ciudad de La Tacunga, pero también es inviable, no existen estudios, no existe la factibilidad, es un proyecto que apenas no ha pasado de conversaciones. Aquí tenemos que ir por la vía Loac-Santo Domingo. O sea que desde desde la década de los 60 no hay trazado una proyección de buscar una alternativa paralela a lo que es la vía Loac-Santo Domingo. Alguna Porque vez se las habló... otras son vías alternativas que o tienen mucha lluvia o son muy angostas o te demoras mucho más tiempo. Eso obviamente impacta sobre el comercio, las pendientes que pueden generar quizás también algún tipo de calentamiento de frenos y esa clase de cosas que Mire provocan usted accidentes. que en el tiempo del expresidente Correa alguna vez se habló de la autopista Guayaquil-Quito, pero no pasó de ahí. Y cuando la ¿Cuál Loac... iba a ser el trazado de esa vía? ¿Por dónde venía? Ni siquiera tenemos idea, porque en la Loac-Santo Domingo entendemos que usted desde que sale de la población de Aloac se encuentra con la roca al un lado y con el río al otro lado. Pero digamos, el otro trazado no necesariamente Pichincha Santo Domingo, digamos, ¿no es cierto? Sino por alguna otra parte donde se pueda unir el comercio de la Sierra y la Costa. Seguramente entiendo que de pronto puede ser este tema de la vía que sale por La Tacunga, por Pacto, y viene a caer al sector de La Palma, donde se desarrolla hoy el tema del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Por ahí hay una posible alternabilidad que se pueda utilizar un trazado nuevo que nos ayudaría a descongestionar el tema de la Loac-Santo Domingo. Por la Loac-Santo Domingo les recuerdo, estimado José Antonio, que transitan aproximadamente en época normal de 15 a 18 mil vehículos diarios. Y los GAS saben que nos dicen que ahí circulan 12.000. Entonces todo esto tiene que parar, todo esto tiene que acabar. Esto no puede seguir así y el gobierno nacional nosotros venimos pidiendo desde ya una auditoría al tema de los peajes, porque esto se ha convertido en el negocio que permite que la vía esté como está. ¿Ustedes van tal vez a pedir alguna socialización, alguna reunión, han pedido con los GATS, etcétera, para que se agilice, sobre todo la ampliación de la vía, que entiendo es la exigencia prioritaria? Hemos conversado con la señora prefecta Paola Pavón. Y ya dejamos de conversar con la señora prefecta de Santo Domingo porque prácticamente es inútil, no se puede hacer ahí nada. Mire lo que nos está pasando. Llaman a la ampliación de la vía y nos dejan la montaña del 83, la que se viene derrumbando constantemente. Gracias a Dios en este invierno todavía no se ha derrumbado. Ahí se hizo un trabajo de cunetas en la parte superior de la montaña, que esperamos que eso sirva para que ya no se nos venga abajo la montaña. Tenemos el puente Baile del 82, que son verdaderos cuellos de botella. Tenemos a Yuriquín, no se va a hacer la variante de Ayuriquín y tampoco se va a hacer la variante de la Unión del Toachi. Nos van a hacer 13 kilómetros, nos van a dejar los cuellos de botella y el colapso va a seguir ahí. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Como última pregunta, al menos de mi parte, ¿hay incidencia en temas de seguridad? Obviamente usted se ha referido mucho al tema vial, pero inseguridad también, asaltos y esa clase de cosas, ¿hay incidencia? Totalmente, totalmente.
Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con el señor general Barreiro, porque el tema de inseguridad está terrible. Los transportistas ecuatorianos estamos siendo masacrados en las vías. Masacrados. No robados, masacrados. ¿Y en qué vía es la que más digamos, se refleja esta delincuencia? En la LOAC Santo Domingo han tenido problemas sobre delincuencia. Es parte del tema. Pero la vía que nos ha permitido llegar a este tipo de delincuencia incontrolable es la vía Santo Domingo, Quevedo, el paso lateral de Quevedo, el empalme, Balsar. Si usted se mete, estimada Andreita, a las redes sociales, usted se queda impresionada la forma brutal cómo los transportistas estamos siendo azotados por la delincuencia y no se puede parar. Hay un trabajo hecho por el gobierno nacional, pero lamentablemente llega a quienes son los operadores de justicia y todo se va por el desagüe. Esto está terriblemente grave, el tema de lo que es la inseguridad. Y sobre, nada más, y ahora sí, para ya culminar en unos 40 segunditos, entiendo, y digamos, del año pasado se entregó una compensación, una bonificación a los transportistas. ¿Qué ha ocurrido con eso? Entiendo que ya estaba por culminar esta bonificación. La bonificación fue específicamente para el transporte urbano, el transporte interprovincial. Ustedes no fueron el transporte parte pesado no hemos sido parte. Alguna vez se habló de que querían entregarnos una bonificación, que nosotros fuimos claros en decirle al gobierno nacional, el transporte pesado no necesita bonificación, el transporte pesado necesita tarifas que sean claras y reguladas por el Estado para nosotros poder ganar lo que necesitamos ganar y poder gastar lo que tenemos que gastar. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Muchísimas gracias, estimada Andreita, estimado José Antonio. Igualmente. Bien, conversamos con Fernando Ortiz, presidente de la Confetrape, para hablar sobre los problemas que están enfrentando ahora mismo en la vía Aloac Santo Domingo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.